Sefer, de libros y autores. El libro del que les hablamos hoy en Sefer es El ángel del olvido, lo firma Maya Haderlap, y tenemos la suerte de volver a hablar de libros con el traductor Aníbal Campos. Bienvenido de nuevo a Radio Sefarad. Pues muchas gracias, Raquel. Encantado de poder participar de nuevo en una entrevista con un libro que también traduje. Y del que, bueno, se están recibiendo críticas maravillosas. No sé si tienes una definición para este libro para comenzar la entrevista. Pues a mí me gustó mucho la crítica que hicieron. Ha habido varias buenas, o sea, Mercedes Montmany publicó una muy buena en ABC, pero la que más me ha gustado es una que salió en el Diario de Sevilla, fue una de las primeras, y me pareció la más acertada, ha sido la que más me ha gustado por lo menos, y además me alegró mucho porque menciona una cosa importante para mí, que es el tema de este mundo rural, y yo me basé bastante en el mundo rural de Galicia, que conocí bastante bien, para traducir, para dar algunas soluciones en la traducción. Y eso me alegró porque incluso esa primera, si no recuerdo mal, esa primera crítica hace mención incluso a Álvaro Cunqueiro, ¿no? Al gran escritor gallego. Aníbal, bueno, el libro ha recibido buenísimas críticas, pero tu traducción también, así que es un placer tenerte para hablar de este libro y de esta región y de estos habitantes, ¿no? Que durante todo el libro se reivindican y quizá también nuestros oyentes les conozcan poco. Sí, yo creo que es bueno para que el lector se ponga en contexto, hablar muy brevemente de la importancia que tiene esta minoría de los eslovenos de Carintia en la historia de Austria, en la historia más reciente. Cuando se desmorona el Imperio Austrohúngaro en el año 18, tras la Primera Guerra Mundial, el nuevo reino de serbios y croatas, creo que se llamaba así oficialmente, empezó a plantear ciertas pretensiones territoriales con la región de Carintia, porque ahí históricamente, a ambos lados de la montaña, de los Karavanken, que son los que dividen esa región, vivían ciudadanos, o sea, vivían personas de la cultura eslovena, que hablaban el esloveno, tanto del lado de Yugoslavia o del lado del reino de los serbios y yugoslavos y croatas y eslovenos, como del lado de Austria. Y entonces, en el año 1920, con una primera república muy joven, muy débil todavía, después de la caída de la monarquía, se hizo un referéndum en Carintia para que se decidiera si esa región se quedaba dentro de Austria, cuyo territorio ya había mermado muchísimo en relación con lo que había sido el Imperio Austrohúngaro, si la región se quedaba dentro de Austria o pasaba a formar parte de Yugoslavia o de este reino de los serbios y croatas y tal. Y los eslovenos jugaron un papel muy importante diciendo que ellos se querían quedar en Austria. Esa es una de las primeras cosas. Después de la Segunda Guerra Mundial, pasa algo todavía mucho más dramático y mucho más triste. Los eslovenos de Carintia fueron el único foco en todo el Reich de Hitler, el único foco, o uno de los muy pocos focos de resistencia armada contra el régimen nazi. O sea, los eslovenos de Carintia se unieron a los partisanos yugoslavos para combatir con las armas a este régimen criminal, el hitleriano. ¿Y qué pasa? Que cuando triunfan los aliados y la Segunda Guerra Mundial llega a su fin, una de las condiciones que ponen los aliados para que Austria pueda fundar su segunda república es que Austria tenía que demostrar que hasta ese momento Austria, que era sospechosa de haber colaborado con Hitler, como de hecho fue, que demostrara que había habido algún tipo de resistencia armada contra Hitler. Y ahí, oportunistamente, pero con la verdad en la mano, se planteó que, bueno, que los eslovenos de Carintia habían luchado con las armas contra Hitler. Y eso fue un punto determinante para que los aliados se retiraran de Austria y se fundara la Segunda República Austriaca, que fue muy celebrada y tal. Y entonces, ¿qué pasa? Que a partir de ese momento, cuando se funda la Segunda República, los antiguos simpatizantes de los nazis, que quedan todavía muchos en Austria, todavía hoy,
empezaron a acusar a estos eslovenos de traidores. Y en esta región, especialmente de Carintia, la cosa llegó a tener connotaciones muy graves, o sea, de agresiones, de ser tratados los eslovenos como ciudadanos de segunda clase. Y entonces este libro viene a resumir un poco, sin panfletarismo, sino a través de una historia literaria preciosa, una historia literaria, digamos que lo mismo desde el punto de vista del lenguaje, es un lenguaje poético estupendo, y del punto de vista narrativo resume un poco a través de la mirada de una niña que lo que está es mirando a la historia de su propia familia, de su propio pueblito, resume un poco la historia dramática de esta minoría eslovena de esta región austriaca, fronteriza con Italia y con Eslovenia. Y también nos habla de esas identidades cruzadas, ¿no? Porque aparecen premiados o reconocidos por Tito, por ejemplo. Sí. Y siempre durante todo el libro los personajes, sobre todo me quiero fijar en el padre de la protagonista, se quiere reivindicar como ese luchador que ha sido y que quizá no es lo suficientemente reconocido, ¿no? Claro, sí, y aparte de eso, la figura del padre es muy importante en la narración, porque la figura del padre es como la bisagra que establece un cambio de la percepción de la niña, que es la narradora, hasta que se convierte en adulta, en la percepción de un mundo idílico. Ese cambio brusco y traumático a través del padre se da cuenta que hay una especie de secreto muy profundo, de un trauma muy profundo en la familia que encarna el padre, que además después se va viendo que el padre fue torturado siendo un niño por los colaboradores de los nazis o por los nazis mismos. Y entonces es una figura muy importante en ese sentido, porque es la que establece ese cambio en la visión de la protagonista narradora de la realidad de los eslovenos, ¿no? Digamos que los primeros capítulos hasta la página 50 y tantos es una especie de visión idílica, de una relación en cierta medida bastante armoniosa con la abuela, digamos que hasta ese momento es la figura protagónica. Y después entonces empieza una relación con el padre que empezamos a ver lo conflictiva que es, precisamente por los traumas que ese padre lleva consigo. Porque aparte de que se unió a los partisanos obligado, ni siquiera por convicción política, es otra cosa que queda clara en la novela, sino por obligado, porque o se unía o lo mataban. Esa era una de las dos. Después de no ser reconocido en Austria, de no ser reconocido como un luchador de la resistencia, de tener que estar luchando con la burocracia para que le dieran ese reconocimiento, y todo el trauma que lleva adentro de las golpizas entonces toda esa nube nebulosa de conflictos y de traumas, la niña lo percibe y es importante como clave narrativa de toda la novela, de lo que va descubriendo esta niña en la medida más. Yo creo que eso está muy bien logrado desde el punto de vista narrativo, cómo la niña va convirtiéndose en adolescente y en adulta, y cómo los tonos dentro de la misma novela van cambiando, sí, en la medida en que crece la protagonista, la yo narradora, ¿no? Van cambiando los tonos y la percepción que tiene del resto de personajes de la novela. Es muy significativo cómo narra el cambio en su relación con la abuela, ¿no? Esa abuela que ha estado en Ravensbrück y que también conocemos cómo ha sido el estar en Ravensbrück y el después la solidaridad con las compañeras. Es un libro que presenta muchas historias dentro de la propia historia que nos cuenta la niña adolescente y luego mujer protagonista. La niña es como una especie de rayo, de figura central, de la que irradia, ella lo observa todo y tú tienes mucha razón en que a partir de ella es que el lector establece las relaciones con todas las figuras que van apareciendo, sobre todo la madre, el padre y la abuela, ¿no? Son digamos que es el eje principal. Y entonces ese eje es como una noria, va cambiando y va cambiando la perspectiva, se va ampliando de una visión, digamos, un poco más idílica o infantil, aunque no hay ningún... ¿no?
Sí, sí, pero no hay ningún infantilismo, o sea, está llena de poesía, de de una poesía muy inocencia. arcaica, Sí. de una inocencia arcaica, todo está lleno de un lenguaje metafórico muy visceral, muy terrenal, muy apegado a la tierra, Mm. a la vida del campesino, a la vida de la... y entonces esa niña es como una especie de carrusel que está ahí en el centro y en la medida que da vueltas va ampliando el radio de visión de cada uno de los personajes que siempre están pasando por delante, ¿no? En ese movimiento giratorio. Sí, yo creo que es una percepción acertada la que dices. ¿Qué tipo de lector crees que va a disfrutar más con El Ángel del Olvido? Aníbal. Yo creo que es un libro que está abierto a todo tipo de lector. Yo pienso que, bueno, como es la buena literatura siempre encuentra buenos lectores por diferentes razones. Un elemento que yo sí creo importante en la España actual, por ejemplo, es el problema de las minorías, las identidades, Ujú. el bilingüismo. Ese es un tema. La memoria histórica es un tema importantísimo en España actualmente. Y esto sin querer reducir al libro solamente a su contenido, ¿no? O sea, por una parte, yo creo que va a tener lectores también amantes de la literatura completamente despolitizados, que Ujú. disfruten solamente la narración y la historia. Y después hay otros que lo van a disfrutar tanto por ahí, a través de esa belleza literaria y de esa eficacia narrativa, y hay otros que lo van a disfrutar también por el contenido del libro. Hay que decir que este libro ha provocado una revolución en Carintia desde el año 2011 que se publicó, ¿no? Sí, sí, es una cosa asombrosa. Yo lo pude vivir en el mes de abril, estuve todo el mes de abril en Carintia. Ujú. Además, tuve uno de los pocos privilegios, uno de los privilegios que pocas veces tiene un traductor, que fue ir de la mano de la autora Wow. a la casa de la familia, que es digamos, un poco la protagonista de la novela en la Sí. actualidad, claro, todo ha cambiado, y de convivir con su hermano, que es el que lleva actualmente la granja, convivir con él 7 días allí y ayudarlo a limpiar los establos y hacer una caminata por las zonas de los Eso te partisanos. iba a decir, que si te puso a ordeñar vacas. Hombre, eso no, porque no tiene vacas, pero estuve a punto de ordeñar unas cabras. Eh, Pero bueno, independientemente de lo importante que es para mí eso desde el punto de vista personal, mm, de esa convivencia, y de lo que tiene de positivo en la percepción del traductor al confrontarse en la realidad con el objeto de su trabajo, ¿no? Que mientras lo estás haciendo en el libro es una cosa abstracta y ahí lo estás viviendo en concreto y puedes reconocer, por ejemplo, eran los días de Semana Santa, me invitaron a una reunión familiar de Semana Santa que hacen todos los años con toda la familia y cantaron cantos eslovenos tal y como se describe en la novela, ujú. Total. cantos partisanos, o sea, la comida, la comelada que hacen, lo que le llaman aquí la jause, que es la merienda que hacen de, de, por Pascua, por Semana Santa, es tal y como la describen en la novela. O sea, hay un tipo de gente, por ejemplo, hay un señor que viene todos los días o cada 2 días cruza la frontera a través de la montaña y el aspecto es de un partisano, aunque ya no hay partisanos. Mm. Y llega desde Eslovenia, cruza la frontera porque hace trabajitos ahí en la zona y gana un poco más de dinero. O sea, viví todo eso allí en primera persona y en Ujú. una relación extremadamente cordial con el hermano de la autora. Ujú. Ahora que hablas de los partisanos, el libro también es una reivindicación de la figura de estos luchadores contra los nazis. Es una reivindicación no de los partisanos en sí, porque también el libro tematiza cómo los partisanos también cometieron crímenes y Sí. excesos, Ujú. sino sobre todo es una reivindicación de una minoría perteneciente a Austria de toda la vida y que fue maltratada tanto antes como después. O sea, Ujú. antes del fascismo, durante el fascismo y después del nazismo también. O sea, y entonces, por eso decía que ha hecho una revolución, porque en abril yo me pude dar cuenta de que cómo esta novela ha cambiado el panorama
de una situación bastante conflictiva y tensa que duró hasta los años 90 en Carintia en relación con la minoría eslovena, una situación bastante tensa. Date cuenta que en los años, casi ya entrados en los años 80, hubo vandalismo para quitar una cosa reconocida tan simple y reconocida en la Constitución austríaca como que los lugares bilingües tenían derecho a tener carteles bilingües para las toponimias, para los nombres de los pueblos y ese tipo de cosas. Y hubo vandalismos, pintadas nazis, pero esto pasó hasta los años 90. Y entonces este libro, en una era, llevamos unos 40 años o 30 años de posmodernidad, de esta llamada posmodernidad, de cierto cinismo en la literatura, de ombliguismo, de tipos que escriben, que se creen unos genios, poetas suspirantes, que se creen unos genios y que escriben tonterías propias, que se creen que son interesantes para todo y que lo leen 4 gatos y un amigo que, si tiene la suerte, trabaja para un gran periódico, le dice que es un libro, el libro del siglo XX, y no alcanza ni para que sea el libro de la semana anterior. Entonces tenemos un libro que realmente, a mí me asombró eso, o sea, me impactó, que un libro cambie la sociedad. Y este libro, no solo él, por supuesto, las condiciones venían ya dadas, pero este libro ha cambiado radicalmente, y todo el mundo lo reconoce así, porque en ese mes que estuve en Carintia, en Klagenfurt, en la capital, todo el mes estuve oyendo de diferentes partes, de teatristas, allí contacté con todo el mundo cultural, y todo el mundo te dice que este libro cambió el panorama de estas relaciones y lo trajo a una normalidad. La normalidad que nunca se debió perder, de que hay zonas bilingües, de que hay regiones donde se hablan 2 y 3 idiomas, y que eso es bueno. Eso enriquece el país, eso enriquece la región, y no hay por qué, a través de patrioterismos falsos, que muchas veces son criminales, estar tratando de condenar a esas minorías. Y eso es, yo creo que lo importante también de este libro desde el punto de vista de contenido, aparte, independientemente de que su primer valor es y seguirá siendo la gran literatura que ha escrito Maya Haderlap en esta novela. Pues Aníbal, no se nos ocurre un final mejor porque has logrado sintetizar lo que significa este libro en lo literario y en lo metaliterario. Te lo agradecemos mucho y esperamos... No, muchas gracias a vosotros. Yo lo que creo que me avergüenza, porque yo creo que hablo mucho. No hablas... Seguiríamos horas hablando contigo, pero me parece que ya les hemos ofrecido a nuestros oyentes, bueno, pues un montón de motivos para acercarse a El Ángel del Olvido. Muchas gracias y esperamos volver a hablar contigo muy pronto. Pues muchas gracias a vosotros, Raquel, y buen verano. Buen verano. Hasta luego.